todos. Empezamos esta cuarta jornada dentro de la Semana de la Familia y contamos hoy con dos ponentes en vez de uno, con un matrimonio que van a repartirse un poquito, según me han dicho, la exposición, la ponencia. Álvaro y Carmen. Voy a pasar a leerles brevemente algo de su currículum, poquita cosa por no restarle a ellos tiempo de su intervención. Empiezo con ella, con Carmen. Carmen Rubio Vicente, nacida en Córdoba en 1964, se licenció en Derecho en esta universidad en 1987. Es fiscal desde el año 1990. Tuvo su primer destino en Cádiz y ocupó la plaza en la Fiscalía Provincial de Córdoba en 1993. En 2001, por opción personal, comienza a trabajar en la sección de menores de la Fiscalía, asumiendo su coordinación en el año 2002. Esta sección interviene con menores que cometen delitos y se ocupa también de los que están en situación de desprotección. Como nota personal, ella comenta que esto le ha permitido conocer realidades familiares muy diversas y percibir cómo en muchas de ellas Dios es un desconocido. Le ha permitido también darse cuenta de muchas miserias y al mismo tiempo de la grandeza y generosidad de las personas y valorar y agradecer su propia realidad familiar. Álvaro Martínez Moreno. Nació en Sevilla en 1962 y se licenció en veterinaria en 1986. Obtuvo el doctorado en veterinaria por la Universidad de Córdoba en el año 1991. Es profesor titular de parasitología en la Facultad de Veterinaria de la UCO desde 1995, actualmente desempeñando el cargo de director del Departamento de Sanidad Animal. Es en ese campo, la parasitología veterinaria, donde ha desarrollado toda su vida profesional. Diplomado del Colegio Europeo en Veterinarios Parasitólogos, con estancias de formación en Francia, Inglaterra e Israel, asistencia a congresos nacionales e internacionales, publicaciones y proyectos de investigación en temas tan extraños como leishmaniosis, hipodermosis, hemoncosis y faciliosis. Luego no tienes que explicar qué es esto, porque yo llevo todo el día intrigadísima. Después de la exposición me lo explica. Como nota personal, dice que su vida profesional no le ha acercado tanto a las personas, a la familia y a Dios como a Carmen, como a su esposa. Pero bueno, que también entre los parásitos estará el Señor. Ellos se conocieron a través del movimiento de cursillos y se incorporaron a la Escuela de Responsables de Córdoba allá por el año 1985. Eran jóvenes y sin compromiso, pero se comprometieron. Se comprometieron y se casaron en 1991. Y después vinieron los niños, como suele ocurrir. Paco, Álvaro, Mamen y Blanca, que están entre los 18 y los 10 años. Así que su historia familiar y eclesial se ha desarrollado en el movimiento de cursillos. Ahí han compartido, como se dice ahora, visión y misión, ilusiones y cansancios, alegría muchas y tristeza solo algunas. A uno le ha tocado estar más en el escaparate y al otro en la trastienda, lo que significa que todas las tareas que uno ha asumido las ha sostenido el otro. Así, Álvaro ha sido presidente del Secretariado de Córdoba entre 2001 y 2008, miembro de la permanente del Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos desde 1998 y vicepresidente nacional los últimos 8 años. Ha sido también responsable del Grupo Europeo de Cursillos entre 2002 y 2006 y actualmente es miembro del Comité Consultivo del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad, representando a Europa. Además, han tenido la ocasión de compartir más directamente la tarea evangelizadora de este movimiento, coordinando y participando en numerosos cursillos de matrimonio, que, por cierto, el próximo me dicen que será en mayo, por si alguien se anima. Y por aquello de la responsabilidad familiar, han sido también catequistas, como no, de comunión de sus 4 hijos, en el Colegio de las Esclavas en el que están. Con esa misma dinámica, uno en el escaparate y otro en la trastienda, Álvaro es delegado diocesano de apostolado seglar desde hace unos años, en los que, ahora sí, ha tenido el privilegio de conocer muchas realidades eclesiales de la diócesis y aprender y enriquecerse con muchas buenas personas que están poniendo cara y haciendo realidad la Iglesia en Córdoba. Así que, cuando queráis. Y muchas gracias por venir y por compartir con nosotros una de estas jornadas.
Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a participar en esta Semana de la Familia, que reconocemos que es una invitación que nos ha tenido abrumados hasta extremos bastante importantes y que, de hecho, queríamos decir que incluso perdonamos a los que nos han metido en este follón, que llegamos a eso. Un inciso, para que veáis. El lunes me encuentro a Carmen mirando en Google cuál era el tiempo que iba a hacer hoy. Digo, ¿qué haces? Dice, no, por si llueve para que venga menos gente. Bueno, yo la verdad es que no me gusta, pero tengo que empezar corrigiendo a los organizadores, porque estoy oyendo desde el primer día que en esta jornada, y es cierto, hasta ahora sí lo ha sido, que se contaban con unos ponentes de altura, expertos en el tema de la familia, y hoy no. Hoy no. Nosotros no somos expertos de altura, ni tenemos una especialización ni teológica, ni doctrinal, ni nada en el tema de pastoral familiar, ni en el tema de la familia. Así que nuestros dos únicos argumentos, creemos, para estar aquí, es, por una parte, el convencimiento, la convicción y la certeza de que lo que vamos a hablar es algo que creemos y que nos importa. Y lo segundo, la experiencia de vida, el llevar pues toda nuestra vida intentando vivir esto de lo que vamos a hablar, intentando vivirlo en nuestro matrimonio, intentando vivirlo en nuestras familias de origen, y eso es lo único que nosotros podemos aportar, convicción y experiencia. Porque la experiencia parte de lo que hemos vivido, de lo que hemos leído, lo que hemos compartido y escuchado, lo que hemos leído intentando formarnos en todo este tiempo, lo que hemos vivido, decía Álvaro, en nuestra familia de origen. Nosotros hemos sido evangelizados en nuestra familia, aprendimos a rezar de labios de nuestros padres, lo que hemos vivido de 20 años de matrimonio y 4 niños, y también lo que hemos compartido y escuchado en el movimiento de cursillos de cristiandad, lo que nos ha permitido, los cursillos que hemos ido, los cursillos de matrimonio, lo que nosotros hemos dado, pero hemos recibido tanto. Y esa es nuestra experiencia. Y desde esa experiencia nos atrevemos a hablar de la iglesia doméstica en el siglo XXI y hacer unos apuntes a lápiz. Y ahora voy a desvelar parte del secreto del título. ¿Por qué? Porque nosotros nos atrevemos únicamente a hacer unos apuntes, unas anotaciones, unos subrayados a la luz de las familiares consorcio que hemos leído y releído. Y hemos destacado, subrayado lo que de esta exhortación, que ya tiene 30 años, consideramos hoy, en el año en que estamos, en el año 2012, necesario para vivir la iglesia doméstica. Solo son eso, unos subrayados, unos apuntes. Y son a lápiz. ¿Y por qué son a lápiz? Porque de nuestros niños, los niños cuando son pequeños y están en el colegio, empiezan escribiendo a lápiz. Solo cuando ya van corrigiendo las faltas o cuando su trazo es más firme, entonces los pasan a boli. Y para ellos pasar a boli es un reto, pero mientras tanto están a lápiz. Pues nosotros intervinimos hoy con un apunte a lápiz, desde la conciencia de que todavía tenemos falta y que nuestro trazo no es lo firme ni lo seguro que está llamado a ser. Empezando por los apuntes a lápiz. Lo primero que nosotros hemos anotado, nuestro primer apunte relacionado con la iglesia doméstica, con el capítulo que desarrolla esto en la Familiaris Consorcio, es edificio en construcción. La iglesia doméstica para nosotros es un edificio en construcción. El concepto es precioso, el concepto de iglesia doméstica es extraordinario. En la Familiaris Consorcio se nos dice que como una iglesia, la familia es como una iglesia en miniatura, que sea a su manera una imagen viva y representación histórica del misterio mismo de la iglesia. Y ya se ha comentado en las sesiones anteriores que es un concepto que se potencia en el Vaticano II, pero que arranca pues desde la patrística, eso me lo he aprendido yo para esta charla, desde San Juan Crisóstomo. Pero fijaros en esta frase que os leía de lo que la Familiaris Consorcio dice de la familia como iglesia doméstica, dice que sea a su manera una imagen de la iglesia doméstica. Es decir, nosotros
tenemos que hacer que nuestra familia sea una iglesia doméstica. O sea, es algo a construir, es un edificio a construir. Y eso para mí, o para nosotros, esto del mí y del nosotros lo vamos a... es entender que la iglesia doméstica es un proyecto que tenemos que hacer realidad y que tenemos que construir en nuestra familia. Y yo creo que esta idea de tener un proyecto, una orientación en nuestra vida de familia es algo muy importante. Es muy importante para todas las personas tener un ideal, tener un proyecto de vida. Yo leí hace poco unas reflexiones de un sociólogo actual, se llama Richard Sennett, que tiene un texto que habla en este sentido, la corrosión del carácter, en el que dice que en la sociedad en la que hoy estamos viviendo, pues está creando personas y familias y generaciones sin raíces comunitarias, sin memoria, sin narrativa compartida y sin proyecto de vida propio. ¿Y eso qué es lo que está dando? Personas y familias desnortadas, fragmentadas y perdidas. O sea, es necesario que tengamos un proyecto de vida, o sea, algo que nos diga hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que caminar. Eso es la idea de iglesia doméstica, el proyecto en el que tenemos que encauzar nuestro ser familia cristiana. ¿Que esto se puede expresar de otras formas? Por supuesto que sí, pero creo que es una idea muy válida para encajar muchas realidades de nuestra vida familiar, encajar y armonizar pues, a Dios y a nosotros, a la familia, al matrimonio y a los niños, al trabajo y al tiempo libre, a la implicación en la iglesia y al compromiso en la sociedad, a meter todo, igual que cuando hablamos de la iglesia, que la iglesia es una realidad que responde a todas las dimensiones humanas, pues también nuestra familia como iglesia doméstica responde a todo. Y es un proyecto que en la familia pues todos tenemos que conocer, cada uno a su nivel, y tenemos que compartir cada uno a su nivel. Me refiero nosotros matrimonio y los niños, o sea que por lo menos que tengamos una idea de qué queremos hacer con nuestra familia y que nos permita ir caminando distinguiendo lo esencial y lo accesorio, lo que realmente tenemos que cuidar de manera permanente y lo que podemos dejar como con menos importancia. Cuando preparábamos la intervención, yo pensé, ¿qué proyecto teníamos Álvaro y yo antes de casarnos? Si teníamos siquiera algún proyecto. Y entonces, creo que sí. Porque, aunque con la indefinición de un proyecto de una pareja de 20 y tantos años, con las primeras líneas que eso puede ser, yo me acordaba y releía estos días una carta que él me escribió a mí un año antes de casarme. Yo había pasado un momento difícil y él me escribió una carta, de esas que ya no se escriben porque ya cartas manuscritas ya no existen, animándome. Yo la tengo dobladita, amarilla, guardada en mi Biblia como un separador de páginas. Y ahí él me animaba y me hablaba de cómo enfocar lo que estaba pasando pues desde Dios, de ese proyecto de vida. Y me decía esto, tengo aquí sacado una frase que he cogido, me decía, nuestro camino sin saber dónde nos llevará o por dónde sabemos cuál es. Lo importante es vivir en Jesús, ser felices, hombres llenos, contando con el Señor. Sabiendo que Él está con nosotros, lo va a estar siempre. Y contando con nuestra familia, tanta gente que nos quiere. Y de ahí, teniendo claro eso, pues Él me animaba a seguir adelante para compartir nuestro proyecto de vida. Me decía más cosas, pero eso no lo voy a decir ahora. Otra idea en relación con esto, con el edificio en construcción, en permanente construcción. O sea, el construir nuestra familia como familia cristiana, el construir nuestra iglesia doméstica, nunca lo vamos a terminar. Y siempre tenemos que estar con esa tensión de decir, estamos en construcción. Porque todas las fases de nuestra vida familiar tienen que estar integradas ahí. Y entonces tenemos que construir nuestra iglesia doméstica pues, de recién casados, cuando tenemos a los niños chicos, cuando tenemos a los niños grandes, cuando nos estamos peleando con los niños grandes, cuando los niños grandes se van, cuando se queda el nido vacío, cuando vienen los nietos. O sea, en todos esos momentos estamos llamados a construir nuestra iglesia doméstica, a hacerla brillar. Y además eso con esa dimensión de luchar contra la rutina y el acomodo y el cansancio que algunas veces se meten en nuestro caminar.
porque eso es hacer realidad el proyecto de Dios para nosotros. Una cosa al final. ¿Habéis estado en la Sagrada Familia de Barcelona? Está sin terminar. Yo la primera vez que entré digo, si esto es una obra, esto está, aquí falta un montón de cosas. Y a pesar de eso, que claramente está sin terminar, pues decía Benedicto XVI en la homilía de dedicación, refiriéndose a la Sagrada Familia y a Gaudí, ha sido capaz de crear en esta ciudad, con piedras, trazos, planos y cumbres, un espacio de belleza, de fe y de esperanza que lleva al hombre al encuentro con quien es la verdad y la belleza misma. En construcción, pero aún en construcción, capaces de mostrar la belleza, la esperanza, la verdad y quién está detrás de todo ese proyecto. Paso. El segundo apunte. El segundo subrayado de la exhortación es... la exhortación está por puntos, y este es del punto número 50, y dice así: la familia cristiana edifica el reino de Dios en la historia. Y eso es necesario para vivir el proyecto de iglesia doméstica en el siglo XXI. Darnos cuenta en el mundo en que vivimos, en el tiempo que estamos, en la historia. Son tiempos complejos, tiempos difíciles, pero nuestro tiempo es el único que tenemos. Y de esto tenemos que ser conscientes. Yo solamente queremos esbozarlo porque ya Monseñor Rey el lunes pues trató el tema. Decía Monseñor Rey que cuando se hizo la Familiares Consortio, cuando se escribió, se hizo un esfuerzo de discernimiento, y que si un esfuerzo de discernimiento tenemos que hacer nosotros hoy en día. Y él hablaba de la luz y sombra de la familia que había, o sea, que contemplaba la Familiares Consortio, la que había en aquel momento y las luces y sombras que hay ahora. Y hablaba, y repito, de la ideología de género, hablaba de la desprotección legal y social del matrimonio, del nascituru, hablaba de la manipulación del lenguaje. Allá don Antonio hablaba de los sismos en que vivimos, el relativismo, el individualismo, el hedonismo, el pragmatismo, el secularismo que tanto daño ha hecho a esta sociedad. Todo eso tenemos que ser conscientes para vivirlo, pero con un panorama esperanzador. Hace unas semanas también, en la Jornada de Católica y Vida Pública, yo escuchaba una ponencia de Francesc Torralba, y él hablaba de convertir la resistencia en oportunidades. A mí se me quedó muy grabado, convertir la resistencia en oportunidades. Y hablaba, citando las palabras de Benedicto XVI, de que estamos llamados a ser minoría creativa, a usar la audacia para expresar nuestra fe, porque tenemos un don precioso que comunicar. Y estas dificultades nos afectan y afectan a nuestro modo de vivir, nuestro vivir de cada día, nuestro vivir de iglesia y nuestro construir la iglesia doméstica. Así que el primero es edificio en construcción, el segundo es en tiempos complicados y el tercero es, nuestra tercera anotación es el misterio de la iglesia doméstica. Es decir, que aunque sean tiempos complicados y aunque estemos en un proceso de construcción, desde la primera piedra Dios está ahí. O mejor, la primera piedra en la que empezamos a edificar, el cimiento en el que empezamos a construir, es Dios. En nuestra familia, en la realidad humana pobre y limitada de nuestro matrimonio, de nuestro querernos, de nuestros hijos, el Señor se hace presente. Y en esa realidad humana se actualiza para nosotros la salvación y el amor de Dios. Y eso es, me parece que lo decía el otro día don Juan de Dios Larrú, el misterio de la familia, de que en esa pobre y limitada realidad Dios se hace presente, especialmente por el sacramento del matrimonio, pero a lo largo de toda nuestra vida de matrimonio, de toda nuestra vida de familia. Dios está. Lo mismo que en la Iglesia universal, lo mismo que en la Iglesia diocesana, lo mismo que en tantas realidades eclesiales, en nuestra familia Dios está. Y entonces nuestras familias sí que son verdaderamente sagradas familias, porque Dios ha querido meterse en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana. Y entonces nuestra familia es realmente nuestro sitio primero y prioritario para vivir y para ser cristianos. Y esa es la dimensión más importante de nuestro ser laico, de nuestra laicidad. O sea, nosotros estamos llamados a ser cristianos siendo maridos cristianos, mujeres cristianos, padres cristianos, hijos cristianos. Esa es nuestra primera realidad temporal. Yo lo comentábamos cuando preparábamos esto. O sea, para ser cristiano hay que tomarse cristianamente en serio
el estar casado, el ser padre, el ser madre, el ser hermano, el ser hijo, o sea, porque ahí es donde nos jugamos nuestro ser o no ser. Yo recuerdo que hace muchos años leía un libro de un autor francés, se llama Louis Hebely, que era la espiritualidad de los laicos. Y narraba una conversación entre un sacerdote y un laico, y el sacerdote le decía, mira, ¿cómo llevas tus deberes religiosos? Y dice, hombre, pues mira, bien, voy a misa, confieso, rezo todas las mañanas. Y dice, no, esos no son tus principales deberes religiosos. Tú quieres a tu mujer, participas en la casa, cuidas de tu hijo, estás preocupado de su educación. Esos son tus deberes religiosos. Mi ser cristiano pasa por ahí, por vivir de esa manera en mi familia. Y así entiendo yo la vocación al matrimonio y a la familia, el entender que ese es el sitio al que el Señor nos ha llamado para que vivamos con Él y para que disfrutemos de su vida, siendo matrimonio y familia. Dice la Familiaris Consortio, Dios ha llamado a los esposos al matrimonio y continúa llamándolos en el matrimonio. Dentro y a través de los hechos, los problemas, las dificultades, los acontecimientos de la existencia de cada día, Dios viene a ellos. A través de los problemas, de las dificultades, de los acontecimientos de cada día, Dios viene a mí. O sea, eso para mí significa que Dios viene a mí, pues cada vez que mi hija Blanca me regala uno de los dibujos que me regala muchísimo, con motivo de cualquier cosa, pues cuando nos juntamos la otra noche que salimos de los oficios del Sábado Santo y nos fuimos a cenar juntos, cuando hacemos un viaje, cuando nos vamos todos juntos en familia pues a la playa o a la nieve o a donde podamos enganchar, los ratos que rezamos juntos, un abrazo que nos damos después de una discusión, cuando veo a Carmen riéndose, en tantos detalles nimios, cotidianos, en los cuales Dios se hace presente en mi vida, como sitio privilegiado y fundamental, en el que me hace sentir su cercanía, su cariño, su mirada, su caricia, a través de lo que me da mi mujer y mi hijo y el resto de mi familia. Dios viene a mí. Pero para eso yo tengo que tener puestas las gafas de la fe. Dice también la Familiaris Consortio, solamente desde la fe se puede descubrir y admirar con gozosa gratitud a qué dignidad ha elevado Dios el matrimonio y la familia y cómo la constituye en el signo y el lugar de la alianza de amor entre Dios y los hombres. Solo desde la fe. O sea, esa experiencia solo se vive desde la fe. Y en ese sentido, pues mirad, yo estoy de acuerdo con Benedicto XVI. Coincido con él, en fin, creo que se alegrará mucho de esto. No, en serio, o sea, creo que es muy importante lo que proclamaba para el próximo año, el año de la fe. O sea, que en una situación como la que estamos viviendo ahora, en fin, que ya sabéis los tiempos complejos en los que estamos viviendo, y para realmente vivir lo que es la familia cristiana y disfrutar del misterio de salvación que supone la familia cristiana, eso hay que vivirlo desde la fe. Desde una fe despierta, desde una fe abierta, desde una fe en la que tengamos claro que el Señor está y que a través de las mediaciones sencillas y cotidianas el Señor se nos hace presente. Y por eso creo que es fundamental esa dinámica de conversión que nos permita tener las gafas puestas y que en nuestra familia, y eso es lo que creo que estamos intentando hacer, pues nos ayudemos a tener las gafas de la fe puestas y nos ayudemos a mantener la fe despierta y nos ayudemos a percibir, a gozar, a recrearnos en la presencia del Señor en nuestra familia. Lo estamos haciendo bien, ¿eh? El cuarto apunte. Espiritualidad conyugal familiar. Es una espiritualidad compartida. Dice la exhortación, después de hacer una llamada a la santidad, que todos estamos llamados a ser santos, dice que es necesaria la exigencia, habla de la exigencia de una auténtica y profunda espiritualidad conyugal y familiar. Una auténtica y profunda espiritualidad conyugal y familiar. Espiritualidad. Y es que el término espiritualidad puede ser algo ambiguo o problemático, ¿no? Porque mi primer pensamiento cuando me hablan de espiritualidad es hacer referencia a mi relación
individual, yo con Dios. ¿Cómo me relaciono yo con Dios? ¿Cómo rezo con Él? ¿Cómo rezo? Los sacramentos, eso es espiritualidad. Pero eso no es así, eso es un error. Espiritualidad es algo más. Espiritualidad es vida según el Espíritu. Es el estilo de vida, la forma de vida. Y esa forma de vida, según el Espíritu, tiene que ser compartida. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace esta forma, según el Espíritu, compartida? Pues si somos capaces de compartir la presencia del Espíritu Santo, si somos capaces de compartir la fe y el seguimiento. Y esto, compartir la fe, el seguimiento, porque lo que todos sabemos y todos los que tenéis experiencia, sabemos que somos distintos. O sea, Álvaro es muy distinto a mí. En una pareja hay muchas diferencias y en la relación, en cómo nos relacionamos cada uno con Dios, hay muchas diferencias, mira, de horario, de necesidades, de niveles de formación, de niveles de exigencia, de posibilidades. O sea, hay mucha diferencia. Entonces, esto de vivir una espiritualidad conyugal compartida, pues nosotros creemos que lo que hay que hacer para ser capaces de asumir esto, de respetar y de entenderlo es tratar de encontrar puntos de unión, puntos de convergencia. Darnos cuenta, preocuparnos uno del otro, darnos cuenta que nos complementamos y que dependemos uno de otro. Hay una llamada a la santidad en la exhortación. Yo quiero ser santa, yo voy a ser santa, pero no voy a conseguirlo si Álvaro no es santo. Quien me conoce de mi grupo sabe que yo, esto de la llamada a la santidad, yo la tengo muy asumida, porque yo quiero ser santa. Hace unos años me atreví a decir que, vamos, santa de calendario, no cualquiera, porque no había ninguna Santa Carmen. Digo, bueno, pues, ¿por qué no? Bueno, como posibilidad. Después ya me he quedado en santita, pero bueno, es una aspiración, ¿no? Pues ni santita llegaré a ser si no consigo que Álvaro sea santo. Y eso será pues compartiendo estos momentos. O sea, si yo he tenido una experiencia de Dios, se la puedo contar a Él. Si Él ha leído algo que le ha hecho sentirse y le ha hecho arder el corazón, pues me lo da a leer a mí. Salvando un poco o por lo menos yo me encuentro con que cuando habla de ti, de tu intimidad, un poco te quedas más vulnerable, ¿no? Pero eso merece la pena porque comparte la vida del Espíritu. Y si Álvaro y yo somos diferentes, ya los niños ni te cuento, ¿eh? Y es una espiritualidad conyugal, familiar, compartida. Compartiendo que pues un mismo proyecto, un mismo estilo, una misma forma de vida. Porque cuando tenemos un proyecto, el proyecto que hacía referencia al principio de la iglesia doméstica, los primeros que se incorporan al proyecto son nuestros hijos. Nuestros hijos que viven lo que le hacemos vivir. Ellos viven o viendo la tele o a lo mejor leyendo, comiendo verdura o no comen verdura, o viven como nosotros les hemos enseñado a rezar o como hemos delegado en otros. Eso al principio, pero luego se incorporan a ese proyecto y opinan y sugieren. Y nosotros les transmitimos cuáles son los estilos de vida. Si pertenecemos a un movimiento, pues ellos participan del estilo de vida de ese movimiento. En nuestros cursos de cristiandad, la OAC, Acción Católica, la realidad eclesial en la que están inmersos. Ellos participan de ese proyecto. Y esa espiritualidad es a través de unos medios. Y los medios son la oración y el sacramento. Y ese es nuestro quinto apunte. La oración y los sacramentos en común. Dice la exhortación, la familia de los bautizados, convocada como iglesia doméstica por la palabra y el sacramento, llega a ser a la vez como la gran iglesia, maestra y madre. O sea, hay una referencia muy importante a la oración y a los sacramentos en común. ¿Y los sacramentos? ¿Qué sacramentos? Pues todos y cualquiera. Todos y cualquiera. El bautismo, ¿cómo? Pues celebrándolo. Transmitiendo la importancia de lo importante que es sentirse hijo de Dios. Cuando yo tengo 6 hermanos, somos 7 hermanos, y ya cuando habíamos terminado la carrera, una Navidad, mis padres nos reunieron y nos dieron un regalo enmarcado. Y nos dijeron, os hemos dado carrera, que es lo que podemos daros, ya tenéis vuestros títulos enmarcados en vuestras casas o en las habitaciones de estudio. Dice, ahora os vamos a dar un título que nosotros consideramos importantísimo. Y fue la partida de bautismo enmarcada. Ese era el título de ser hijo de Dios. Yo lo tengo en mi mesa de despacho, lo tengo allí al lado de mi titulación en Derecho, tengo mi partida de bautismo
de la Iglesia de la Trinidad enmarcada. La reconciliación, el sacramento de la reconciliación. ¿Cómo? Promoviendo, dice la exhortación, que es esencial. El arrepentimiento y el perdón mutuo, que tan importante en nuestra vida cotidiana, tiene su reflejo en el sacramento. ¿Por qué? Porque es recíproco. Cuando nos damos cuenta de la grandeza de ser perdonados por Dios, somos capaces de perdonar. Y cuando tenemos la experiencia humana de perdonar y ser perdonados y acudir a una persona para pedir perdón y decir, ¿de verdad me perdona? ¿Pese a esto me perdona? Entonces entendemos la grandeza del perdón de Dios. La unción de enfermos. Pues tomando conciencia, porque la muerte de un ser querido nos obliga a vivir de una forma personal nuestra fe en la resurrección. Mi padre murió hace 10 meses y mis hijos, sobre todo los hijos mayores, lo han visto a él con capacidad vital, con ilusiones, con proyectos. Porque ellos viven, mis padres viven en la planta baja y yo vivo en la planta primera. Y también mis hijos, sobre todo los mayores, han ido viendo cómo mi padre se fue apagando. Estaba enfermo y colaboraron hasta el final. Ellos todos los días, uno u otro, se turnaban para ayudar a acostar a mi padre. Y el último día, el día que murió, tuvimos la gracia de que un sacerdote amigo fuera a casa y celebrara el sacramento de la unción de enfermos. Él ya lo había recibido antes, pero fue el último regalo de Dios. Y allí estábamos en el salón, mi padre ya enfermo, con el oxígeno puesto, y estábamos los hijos. Y nosotros quisimos que estuvieran también mis hijos. ¿Por qué? Pues porque nosotros queríamos decirle que en la vida y en la muerte somos del Señor, que si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, vivimos para Dios. Y que desde la fe nosotros creemos que existe un más allá, y que la grandeza de las personas humanas, sus ideales y sus amores, no se acaban, sino que hay un mañana. Y eso lo vemos desde la fe. La Eucaristía. La Eucaristía también compartida. Y yo subrayo, dentro de todo lo que dice la familia del consorcio sobre la Eucaristía, la progresiva participación de todos los miembros en la Eucaristía. Todos los que estamos aquí sabemos lo importante que es la Eucaristía para nosotros. Y todos tenemos experiencia de familia. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos conciencia de iglesia, de lo que somos. Y todos, yo aprendo mucho de otras familias de cómo van ingeniándosela, cambiando horarios, cambiando rutinas, para que haya una progresiva participación en la iglesia. Hablaba hace unas semanas con una amiga y me decía cómo cuando eran novios iban a una parroquia, a una iglesia, cómo cuando tuvieron los niños más pequeños iban a otra, donde ellos participaban, y ahora que tenían los niños adolescentes o preadolescentes, pues estaban buscando otra posibilidad. Cómo hay matrimonios que se incorporan a las Eucaristías donde sus hijos están integrados en grupos y participan y cambian, o cómo buscan esas mismas comunidades para que sus hijos se sientan integrados. Sí. Yo quería hablar de Mamen y de los churros del domingo por la mañana. A veréis, mi hija Mamen es celíaca y, sabéis, no puede tomar gluten y de verdad que una de las cosas que más nos preocupó y que primero pensamos, pues se lo diagnosticaron cuando tenía 1 año, era chica, y de las cosas, ya os digo, que primero pensamos, a la que le dimos vuelta, era cómo iba a comulgar, porque ahora está muy bien, ahora tenemos las formas estas que nos consigue María y pero antes, cuando se lo diagnosticaron, pues no había esas formas y tendría que comulgar con el vino y pensamos, hoy cuando sea adolescente, cuando ella vaya por su cuenta, ¿cómo? Y la verdad, más que otras cosas, hablamos mucho el tema, tú lo sabes también, que nos preocupaba. Luego, pues mira, ella lo asumió con una naturalidad estupenda, tenemos una píside, tenemos nuestras formas, no llegamos nunca tarde a misa, nunca, porque vamos a primera hora para darle la forma al sacerdote, y fijaros, eso ha sido una cosa que en casa ha hecho que vivamos la Eucaristía de una forma especial, porque todos los hermanos somos conscientes de que tenemos que prepararnos para que Mamen comulgue, para participar, tenemos que acordarnos de la píside, y eso, fijaros, lo enganchamos con otra idea que compartimos. Nosotros hemos querido, pues eso, que la Eucaristía la celebremos, que el día del Señor, que el domingo sea el día del Señor, y que nuestros hijos tengan claro que el domingo es el día del Señor y que el domingo es el día en el que tenemos que participar juntos en la Eucaristía. Y hasta ahora, hombre, sabéis, no siempre, porque ya los mayores llevan ritmos noctámbulos diferentes y no siempre se puede, pero nuestro proyecto es desayunar juntos,
churros del Mercadona, que no sé si lo habéis probado, que los meten en el tostador y están estupendos. Leer la palabra de Dios de ese día juntos, y la leemos y la comentamos. La comentamos Carmen, la comento yo, y ellos se miran, se ríen y se callan. Ya preguntamos, o pedimos, venga, pues mira, hacemos algún comentario, vamos a acordarnos de rezar por alguien, vamos a tener presente. Y entre unas cosas y otras, pues mira, estamos intentando participar progresivamente y en la manera que podemos y se nos ocurre en la Eucaristía. Y yo creo que, pues mira, que el Señor nos está permitiendo que algo vayamos avanzando por ahí. Se callan, pero cuando en la homilía, que están muy atentos, el sacerdote dice algo que hemos comentado, nos miramos, sonreímos, lo mismo que nosotros. Eso es los sacramentos y la oración. La oración es el otro elemento importante para vivir esta espiritualidad compartida. Y subrayamos educar en la plegaria, es lo que nos dice, que eduquemos en la plegaria. La plegaria es la oración de la familia, marido, mujer, padre e hijo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos destacar? Porque creemos que lo importante es crear una dinámica, o sea, un ambiente de oración, de forma que ellos sientan la necesidad de acudir al Señor y que lo hagan con naturalidad. O sea, que el rezar para ellos no sea algo impuesto o algo que no les suene, con naturalidad. Y que acudan a Él pues, en distintas situaciones, como una necesidad. ¿Cómo hacerlo? Pues aquí cada familia pues sabrá cómo hacerlo, porque eso depende mucho de las personas, de las personalidades, de las sensibilidades. Las van adaptándose, pero lo adaptamos normalmente al ritmo de las necesidades, ¿no? Y rezamos con los nacimientos, rezamos con las decisiones importantes, rezamos con las partidas, rezamos en la muerte. Vamos viviendo y rezando con los tiempos litúrgicos, con el Adviento, con la corona de Adviento que nos convoca todos los domingos para... y a las chicas no se le olvida, a los grandes se les va olvidando, pero allí estamos, soplando la vela y rezando en común. En la Cuaresma, viviendo la Semana Santa, haciendo una llamada de atención el domingo de Ramos, haciéndoles ver, les gusta mucho la Semana Santa, les gusta, de lo que hay que vivir realmente. En la Navidad, esa oración que hacemos el día de Nochebuena, la noche de Nochebuena o el día de Navidad especial, lo hacemos recurriendo a distintos medios. La Familiares Consorcio hace referencia al rosario. Acudimos a la lectura de la palabra de Dios. Los evangelios no es solamente el libro que le regalan cuando están preparándose la primera comunión. Es un libro para ser imitado y lo tienen en sus mesillas. La Biblia nuestra, dedicada por don Manuel, que nos casó, la tenemos en nuestro salón. Y compartimos intenciones, y eso es muy importante. Hace dos años creo que fue el año sacerdotal, el año de los sacerdotes, pues en el grupo de cursillo de cristiandad nos repartimos todos los sacerdotes de la diócesis. Tenemos que rezar durante todo el año, por cada uno cogió de una bolsa, anónimo, nos tocó a cada uno un sacerdote. Bueno, pues mi sacerdote no dejó de tener oraciones todos los días, porque si a mí se me olvidaba, a mis hijas no. Y las tuvo triplicadas. Vamos a rezar por don... No lo digo porque es anónimo, pero él se llevó las oraciones durante todo el año de 3 personas, con una pedagogía. No es lo mismo rezar con los niños más pequeños que rezar con los niños grandes, pero con los niños pequeños iniciamos la formación en la oración, pues con todas las oraciones de la noche, o sea, con las oraciones de la mañana. Yo cuando se marchan, a mi hijo Álvaro, Paco ahora mismo, cuando se va cuando se va a coger el tren que va para Ranagalares, que reces por el camino. A Blanca, que sea buena persona, que te acuerdes. Buenos días nos dé Dios. Por la noche, bien reflexionando lo que han hecho durante el día, bien simplemente a veces rezando. Un Padre Nuestro. ¿Cuál es una dificultad mía? Pues el tiempo en que vivimos, el estrés, las prisas, que yo reconozco que a veces digo, bueno, estoy muy cansada, bueno, ya mañana rezamos. Y a veces lo dejo mal hecho. Eso para mí es una dificultad. Las oraciones marianas, el crear el clima de oración. Hace también, bueno, muchos años, el mayor, el que tiene 18 años ahora mismo, un día voy a rezar con él por la noche y salta con la salve. Y digo, pero bueno, ¿esto quién te lo enseña? Dice, me lo ha enseñado la señorita Conchita. Y digo, ya, se me adelanta la señorita Conchita. Ya no se me adelantó más la señorita Conchita. Los demás hijos yo le enseñé la salve. Vamos mal de tiempo. Bueno,
Pues deprisa. Nuestra sexta anotación, comunidad de vida y amor. Ya se ha comentado en esta jornada, hoy día vivimos una situación en la cual pues tenemos una variedad grande de modelos de familia, hay un cuestionamiento importante de la estructura tradicional, de los roles que unos y otros tienen que asumir en la familia. Cuando nosotros estábamos preparando esto, una noche vimos La costilla de Adán, una peli, no sé si conocéis, que sale el Spencer Tracy y la Katharine Hepburn, en blanco y negro, ya veis. Y al final le dice él a ella, estaban hablando del matrimonio, el matrimonio es un contrato que hay que respetar toda la vida, no sé qué, y nosotros nos miramos, el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es otra cosa. Hace poco leía una encuesta que se ha publicado en Cataluña, me llamó la atención el nombre, Valores blandos en tiempos duros. Valores blandos en tiempos duros. Volví a hablar de la familia, en este caso decía que la familia de hoy en día en Cataluña es una familia plastilina, que se adapta a todo, que no tiene cohesión, que no tiene solidez. ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros, familias cristianas, en este mundo en el que vivimos, en el que vemos tanta variedad? Pues yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Lo que a nosotros nos caracteriza es ser una comunidad de vida y amor. Dice la Familiaris Consorcio, el amor y la vida constituyen, por lo tanto, el núcleo de la misión salvífica de la familia en la Iglesia y para la Iglesia. O sea, el núcleo de lo que nosotros somos y de lo que nosotros tenemos que construir y tenemos que ofrecer como Iglesia doméstica es la comunidad de vida y amor, el amor y la vida. Pero no solo, y esto creo que es lo importante, no solo amor y vida humanas compartidas, sino amor y vida humanas trascendidas, porque lo que realmente posibilita que nos queramos, que compartamos y que eso tenga sentido es que estamos compartiendo la vida y el amor de Dios. En nuestra familia compartimos la vida y el amor de Dios y desde Dios. Y por eso creo que la familia es el sitio preferente y prioritario para vivir y para aprender a vivir la comunión. A mí me gustó, desde que lo leí la primera vez, me gustó enormemente y me marcó aquel párrafo de la Novo Millennio Ineunte, el número 43, en el que Juan Pablo II hablaba de la Iglesia como casa y escuela de comunión. Esa es la familia, esa es la Iglesia doméstica, casa y escuela de comunión, porque es un sitio privilegiado para hacer lo que allí nos decía el Papa, para sentir al otro como alguien que te pertenece, y en la familia nos pertenecemos, para saber darnos espacio el uno al otro, para saber ver siempre lo positivo que hay en el otro, para compartir realmente alegrías, dificultades, tristezas. Ese vivir la comunión, el sitio es el primero, la familia. Vosotros sabéis que en las charlas estas queda muy bonito meter alguna frase en latín o en griego, que da como mucho realce, ¿no? Yo la voy a decir en suajili. Suajili. Umuntu, umbuntu, umbantu. Es verdad, lo podéis comprobar cuando queráis. Lo leí en no sé qué libro y me encantó. Un dicho suajili que dice, yo soy porque nosotros somos. Eso es vivir la comunión en la familia. Yo soy porque nosotros somos. Yo soy persona porque en la familia estamos intentando ser personas. Yo me voy construyendo porque en mi familia nos estamos intentando ayudarnos a construir. Yo estoy siendo cristiano porque en mi familia estamos intentando ser cristianos y estamos intentando querernos y compartir vida. Pero, fijaros, estamos hablando de Dios y de nosotros. Estamos hablando de compartir el amor y la vida de Dios y nuestro amor y nuestra vida. Y al menos nosotros, y me temo que todos los que estamos aquí, nuestra capacidad verdadera de compartir amor y vida es limitada. Y cuando nos empezamos en ello, pues empezamos a meter pues nuestra conflictividad, nuestras limitaciones, nuestras complejidades, todo lo que tenemos ahí. Y entonces eso que suena tan bonito de compartir vida y amor, pues se constituye en lo que realmente es, un don y una tarea. Vivir la comunión es un don, ciertamente, pero también es una tarea. Y creo que eso es tener los pies en el suelo y ser realista. O sea, que todo esto suena muy bonito, decirlo, leerlo y preciosísimo, pero luego en el día a día
Pues en el día a día a las medias naranjas le salen mohos. Y tenemos que tener cuidado. Y nuestro construir la comunión es construir la comunión con cuidado. Porque nos vamos a hacer daño. Carmen y yo nos lo hacemos, nos lo hemos hecho. Yo cuando estábamos con el fuego del noviazgo y la juventud, pues recuerdo que habíamos comentado que nunca nos pelearíamos. Y nunca pasaría una noche sin hablarnos. Pues mira, pero, o sea, nos vamos a lastimar. Yo me acuerdo un inciso corto de Blanca. Se zampó una bolsa de Kinder Chocobón que había en la despensa, ella sola. Claro, los hermanos, ¿quién se ha comido esto? Con la presión, pues ya ella, he sido yo. Pero ha sido sin querer. Se zampó una bolsa sin querer. Oye, pues sin querer nos zampamos los chocobón de los demás y nos hacemos daño. Y creo que es importante tomar conciencia de que nos los comemos y no tenerle miedo, no tener miedo a los conflictos, no tener miedo a las discusiones, a los silencios, a los cansancios, a las heridas, que van a estar ahí y que están ahí en nuestra trayectoria. ¿Por qué? Porque lo más importante es saber que eso lo podemos superar. Es que estamos en construcción y que nuestro camino en el matrimonio para compartir vida es aprender a amar. Nosotros tenemos una frase que nos ha gustado mucho, que es de l'Abbé Pierre, que dice: nuestra vida es un poco de tiempo que se ha concedido a nuestra libertad para aprender a amar. Y aprendiendo a amar, prepararnos al eterno encuentro con aquel que es el amor eterno. Aprender a amar. Esa es nuestra dinámica, aprender a amar. Ir caminando en ese aprender a amar. Y si vamos caminando ahí, entonces compartiremos vida y amor, y eso seremos capaces también de abrirlo hacia afuera, no solo para nosotros, sino para los demás. Y eso me lleva a la siguiente anotación, a la número 7. Comunidad de vida y de amor en la Iglesia. O sea, el concepto de comunión eclesial. O sea, el sentir que estamos construyendo la Iglesia doméstica en nuestra familia, compartiendo vida y amor, pero la estamos construyendo en la Iglesia y con la Iglesia universal. O sea, sabernos y sentirnos parte de esa Iglesia universal, saber en nuestra casa que somos Iglesia y vivir esa dimensión histórica y comunitaria de la fe, el saber que estamos engarzados en la historia de tanta gente que ha caminado en la Iglesia antes que nosotros. Y en casa hablar y conocer y vivir realmente lo que es la Iglesia. Y eso significa también hablar con nuestros hijos para que perciban realmente, oye, pues también las contradicciones y las pobrezas de nuestra Iglesia, pero también su santidad y su grandeza. Y conocer pues los laicos, los religiosos y los sacerdotes en la Iglesia. Y releíamos algo que escribió recientemente don Antonio Prieto para una revista de cursillos, que era algo así como que los curas tenían que poner una familia en su vida. Las familias también tienen que poner un cura en su vida, ¿eh? Lo de adopte un cura. O sea, creo que es una forma de sentirnos y de vivir la Iglesia, y también por suerte, por gracia de Dios, pues nosotros tenemos muchos y muy buenos curas amigos que entran en casa, que salen en casa, que han compartido nuestra vida y que, oye, es una forma también de sentirnos Iglesia. Y un punto que dentro de esto, de que las familias estén vinculadas a la Iglesia, lo dice también la Familiaris Consorcio. El ministerio de la Iglesia doméstica ha de quedar en íntima comunión y ha de armonizarse responsablemente con los otros servicios presentes y operantes en la comunidad eclesial, tanto diocesana como parroquial. Es decir, como familias cristianas, como iglesias domésticas, tenemos que estar conectados, vinculados, relacionados a las realidades eclesiales, a las parroquias, a los movimientos, a las asociaciones, a las nuevas realidades, a las hermandades y cofradías, a cualquier realidad eclesial, porque lo necesitamos. Necesitamos ese espacio comunitario en el que vivir con otra familia nuestra fe, en el que compartir nuestro ser matrimonio cristiano, en el que ayudarnos a educar a nuestros hijos, en el que encontrar ese espacio que nos haga realmente iglesia con otro. Y además, con otra nota que creo que es importante, la familia
en esa conexión con la Iglesia, con las realidades eclesiales, estamos llamados a meter en la Iglesia nuestro ser familia. También lo dice, gracias a la caridad de la familia, la Iglesia puede y debe asumir una dimensión más doméstica, es decir, más familiar, adoptando un estilo de relaciones más humanos y fraternos. Las familias tenemos que enseñar a las realidades eclesiales a vivir en familia, porque eso todavía no lo vivimos. Y yo creo que algo he conocido de las distintas realidades eclesiales de nuestra diócesis y tenemos camino por recorrer en esa dimensión, el relacionarnos entre nosotros como familia, en aceptar entre nosotros, lo mismo que aceptamos en la familia las diferencias de nuestros hijos, aceptar nuestras diferencias y saber que juntos somos familia. Bien. El octavo apunte, solo mencionarlo porque ya lo trató el padre Larrue el martes, pero destaco, subrayo, unas palabras que figuran en la exhortación que hace referencia ya se hace eco de haberlo dicho antes. La futura evangelización depende en gran parte de la Iglesia doméstica. O sea, hay una misión que cumplir, que es anunciar la buena noticia. ¿Partiendo de qué? De que la Iglesia existe para evangelizar, la Iglesia doméstica existe para evangelizar. Y eso lo hacemos al interno, al esposo y los hijos, y fuera, al resto de la familia, al mundo entero. Ese es el 8. El 9. El 9 sí que es un apunte a lápiz. Y yo lo menciono con muchísimo respeto, que es transmitir la fe, educar en la verdad los hijos. Dice en el punto 53 que el ministerio de evangelización de los padres cristianos es original e insustituible y asume las características de la vida familiar, hecha como debería estar, de amor, sencillez, concreción y testimonio cotidiano. Vamos a ver, esto es la principal responsabilidad de padres. La principal responsabilidad paterna y cristiana es transmitir la fe y educar en la verdad a nuestros hijos. Decía don Juan José ayer, y así empezaba su intervención, que es una obligación no primordial, primordialísima. Los padres somos los primeros responsables de la transmisión de la fe a nuestros hijos. No son los colegios, no son las parroquias, no son los catequistas. Ellos nos pueden ayudar, pero no nos pueden suplantar. Y dice la familia del consorcio que la labor de los padres es un auténtico ministerio y hace referencia a Santo Tomás, que lo compara con el ministerio de los sacerdotes. Es misión nuestra, de los padres, con nuestra palabra y con nuestro ejemplo, y cultivar la vocación de nuestros hijos. Y sabéis mucho que es fuente de vocación a la vida consagrada, lo hace expresa referencia a la familia del consorcio. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata? Se trata de ayudar a ser cristianos y ser personas, porque educar es sacar de cada persona mejor, que sean capaces de ser lo máximo que pueden ser. Y nosotros creemos que solo eso lo pueden conseguir llevando una vida auténticamente cristiana, sabiendo que no hay receta. Si hay distintas sensibilidades, distintas formaciones, distintas estrategias, y que no hay garantías, porque nosotros solo proponemos, y en último término aparece ese don tan precioso que es la libertad de los hijos. No hay garantía. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que con un poquito de pedagogía, porque no es lo mismo los chicos que los grandes. A los niños, pues no podemos dimitir ni abdicar de nuestra obligación de iniciar en la fe, con la oración, con los sacramentos, porque aprendiendo a hablar, aprenden también a rezar y a dirigirse a Dios, y captando los gestos de amor son capaces de captar como una verdad auténticamente cristiana. Con los más grandes, aquí nos jugamos mucho. Es el paso de la fe heredada a una fe personal. Y ahí tenemos nosotros que hacer mucho. Y a veces nos relajamos. No sé si nos da miedo, no sé si a lo mejor perdemos un poco la esperanza, pero perdemos mucho no acompañando a nuestros hijos en el paso de esa fe de los padres a esa fe de los hijos. Nos van a ayudar los colegios, nos van a ayudar los catequistas, pero es nuestra misión y es necesaria la formación. Los libros están, hay muchísimos libros, están al alcance. ¿Por qué no podemos compartir
como medio de formación, por ejemplo, las nuevas tecnologías, ese PowerPoint que nos ha tocado el corazón, ¿por qué no le decimos que lo vean con nosotros? Libros de todas las edades, desde pictogramas, en mi casa ha habido libros con pictogramas, cuando todavía no sabían leer, y hay libros que hacen verdaderamente planteamientos. La Navidad pasada le regalamos al segundo, Álvaro, el libro de cartas de Nicodemo. Ha tardado en leerlo, lo ha leído en Semana Santa, de Navidad a Semana Santa, pero lo ha leído. Y el otro día yo me alegraba porque me dijo que lo había terminado, que le había gustado, y cogió un libro que tenía en su biblioteca que eran 50 preguntas sobre Jesús. Pues bien está, le llevó a lo otro. Aprovechando los acontecimientos especiales que organiza la diócesis, la JMJ, las peregrinaciones, mostrando esa iglesia cercana que decía Álvaro, no perdiendo lo que es la cultura cristiana, los signos presentes en la casa, el crucifijo en sus mesillas. En mi casa tienen los niños la bandera del Betis, su bufanda del Betis, pero también tienen enmarcado su escudo de la hermandad. O sea, de todo, no perdemos los símbolos cristianos. Y desde el testimonio, hablarles, hablar a nuestros hijos. Yo creo que mis padres no me hablaron a mí lo que yo hablo a mis hijos de Dios. A lo mejor es necesario, eran otros tiempos, ellos me orientaron, pero no me hablaron tanto como yo intento hablar con mis hijos. Porque yo digo que si no le hablo yo, ¿quién le va a hablar? O sea, mis hijos están en un mundo que no vive en una burbuja. Ni siquiera que ni viven en una burbuja en su colegio, van a un colegio concertado, pero ni siquiera ahí, eso no es una burbuja. Ellos viven en la red, acceden a comentarios que yo no voy a controlar, estudian en una academia de inglés que van a encontrarse con personas cuyos padres tienen otras opciones de vida, si van al extranjero a formarse lo mismo, van a conocer otras opciones de vida distintas. Y yo quiero que oigan de mí decirles que mi opción de vida es la mejor que hay, que mi opción de vida es una opción que tiene sentido y es capaz de hacerlos felices. Y eso se lo tengo que hacer yo, decírselo yo. Tengo que decirle que esta opción de vida a nosotros nos hace felices a Álvaro y a mí, a su padre y a mí. Y si somos capaces de haber creado en la familia un clima como el que decía el otro día el padre Larru, que tengo aquí anotado, un clima donde haya confianza, donde haya docilidad entendido como el deseo de aprender, donde se ha conseguido que nuestros niños sean niños que reconozcan la gratitud, que les lleve a la alegría y a la piedad, donde se haya ejercido la autoridad entendida como un servicio. Si eso lo hemos conseguido, si ellos nos quieren, seguro que van a valorar lo que les decimos como una opción que tiene sentido. Y cuando les toque elegir, seguro que la van a mirar con respeto y con valor. Hablarles. Aunque eso significa un poco, no sé, desnudándonos de nuestros hijos, volvernos más vulnerables, porque cuando decimos lo que hay que decir, pues a lo mejor nos pueden exigir más. Y con mucha esperanza. Yo quiero serenidad y quiero confianza. El mayo pasado, en mayo me parece que fue en abril, la diócesis organizó, preparando la JMJ, organizó unos actos especiales en las tendillas y en la iglesia de la compañía. Mis hijos estaban en unos grupos, pero no estaban especialmente ilusionados con la JMJ. Yo estaba un poco, no sé, enfadada. ¿Cómo esto nos ilusiona si está todo el mundo? Total, que allí me llevé a Paco, al mayor, me lo llevé a la tendilla. Tú ves, mira qué gente. Manu estaba allí. Manu, mira, habla con Manu. Paco, mira cuánta gente. Y Paco, con la mano en los bolsillos. Yo, pero Paco, ¿no ves esto? Paco no veía nada. Me voy a mi casa. Digo, ¿pero por qué vas a casa? Ahora vienes conmigo que vamos a la compañía. Y Paco no quería la compañía. Total, que yo me enfadé. Vale, muy bien. No venga a la compañía. Muy bien. Tienes muchísimas cosas que hacer. Bueno, voy contigo. No. No, ahora no venga. Ahora voy yo sola a la compañía. Se fue a casa y yo me fui a la iglesia. Cuando entré en la iglesia, me senté en el último banco. Y estaban allí, a los lados, los sacerdotes confesando, don Demetrio a la izquierda, se iban acercando. Yo vi tantos jóvenes que yo sentí una envidia. Digo, uy, ¿esto cómo lo hacen? Yo sé que lo que he hecho es mal. Yo rezaba al Señor y decía, uy, yo no sé qué es lo que he hecho mal, yo por qué no estarán aquí mis hijos. Y yo lo que quería era mucha paz. Y rezaba, digo, yo quiero paz y no sé, muy desanimada. Pero bueno, me fui animando y me fui a casa. Cuando fui a casa, ellos se habían ido a comer a casa de mi suegra, de la abuela. Y allí estaba Paco sentado a la mesa. Y yo lo vi y le pedí perdón. Le dije que me perdonara porque no había estado muy acertada, no eran las formas. Pero luego tuve la oportunidad de hablar con él. Y era una resistencia convertida en oportunidad. Y yo le dije, le quería explicar cuáles eran las razones por las que yo había insistido en que él fuera conmigo. Y le dije que yo lo que quería es que entendiera lo que su padre y yo queremos para él, que es que sean felices, y nosotros creemos que solamente desde el Señor lo van a conseguir. Que eso era necesario un encuentro que él tuviera con el Señor, y que esas palabras de encuentro
A lo mejor le sonaba muy lejana, encuentro con el Señor. Que algún día lo entendería, que la gente se encontraba con el Señor pues de muchas formas, a lo mejor leyendo el Evangelio, se encontraban con el Señor con una tragedia, pero que la mayoría de las personas nos encontramos al Señor pues en lo cotidiano de la vida. Y que yo y su padre lo que nos queríamos es que no perdiera, no cerrar las puertas a la oportunidad de encontrarse con el Señor. Que eso es lo que yo quería, que no cerrar las puertas. Entonces se levantó, me dio un abrazo muy fuerte y estuvimos hablando de Dios. Fue para mí un momento muy importante, para mí un momento de gracia. Llegué tarde a casa de mi suegra, pero no me riñó porque es muy buena y no se enfadó conmigo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero orientarlos, quiero seguir con ellos, acompañándolos, aceptando y esperando. Y quiero tener la fortaleza porque yo sé que quizá ellos opten o elijan una cosa que no va a ser la que yo quiera. Y para eso me sirve el ejemplo de tantas familias, de tantos matrimonios cercanos que han sabido, a pesar de todo, acompañarlos, aceptarlos. Y esa es mi actitud. Yo quiero que cuando ese momento llegue y yo miro a mi hijo, le pongo cara a los 4 y no sé cuál de ellos se comprometerá más, no sé si alguno de ellos optará por una vida completamente diferente, pero yo quiero, a pesar de todo, seguir compartiendo, seguir explicándoles, seguir motivándoles y seguir rezando. Bueno, el último punto. Mirad, todo esto es también para los demás. O sea, esa misión que tenemos hacia nuestros propios hijos, ese compartir y acompañar y transmitir la fe, eso no es para cerrarlo en la familia, eso hay que abrirlo hacia afuera. Dice la Familiaris Consorcio que la familia cristiana no se encierre en sí misma, sino que permanezca abierta a la comunidad, inspirándose en un sentido de justicia y de solicitud hacia los otros, conscientes de la propia responsabilidad hacia toda la sociedad. Esto también se ha comentado en las charlas anteriores, pero nosotros queremos, y aunque sea muy brevemente por el tiempo, pero hacerle aquí un subrayado muy fuerte. O sea, como familias cristianas, nosotros tenemos que estar abiertos a los demás, conscientes de que tenemos que aportar en la construcción del bien común, conscientes de que tenemos un compromiso con nuestra sociedad, con nuestra cultura, y que nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro mundo, nuestro barrio, nuestra cercanía, necesita de familias cristianas. Y ahí las familias cristianas tenemos una doble responsabilidad. Primero, preparándonos en la familia para responder ante el mundo, para comprometernos con el mundo, para comprometernos con los demás. O sea, la familia, leía un artículo de Chesterton, ya veis, de hace tiempo, que decía que la familia no es solo ese nido confortable, ese refugio del guerrero, ese sitio cómodo en el que vamos a huir de todos los conflictos que tenemos fuera, no. La familia es precisamente el sitio donde aprendemos a afrontar conflictos, donde nos forjamos en los valores, en los criterios que nos van a permitir responder y comprometernos con los demás. Entonces tenemos que educarnos en la familia para eso, para hacernos sensibles al dolor de los demás. Yo sé que suena un poquito heavy el decir que tenemos que hablar de doctrina social de la Iglesia en la familia, pero es así. O sea, en las familias tenemos que aprender a mirar el mundo como lo mira el Señor, que es lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia. Y yo recuerdo haber estado hablando con los niños de la crisis y del porqué y de la pobreza y de la situación, porque tenemos que ayudarnos a mirar el mundo desde los ojos de Dios. Y ayudándonos así, salir y comprometernos con los demás. Porque mirar, decía el otro día Monseñor Rey, que la Iglesia hoy en España tenía que ejercer el ministerio de la compasión y la misericordia. Eso lo tenemos que hacer las familias cristianas. O sea, nosotros estamos llamados a ejercer el ministerio de la compasión y misericordia. Yo estoy seguro que vosotros, igual que nosotros, tenéis cerca familias con problemas, familias dolidas, familias rotas, familias heridas, familias que no ven. Y nosotros estamos llamados a ser familias samaritanas en ese sentido, para acompañar, para curar, para cuidar. Y eso lo tenemos que hacer en el entorno más cercano, lo tenemos que hacer pues, con los más necesitados, los tenemos que hacer comprometiéndonos en todos los espacios en los que podamos, en los ambientes educativos, en la vida pública, en lo que decía Carmen, hacer posible que las familias cristianas, la nuestra junto con la vuestra, junto con otros, pues seamos
en la sociedad una presencia significativa, esa minoría creativa que se necesita para llevar la sociedad a donde el Señor quiere que vayamos. Fin. Mirad, el lunes, me parece que era, cuando nos íbamos para casa, después de la conferencia, íbamos por el camino y nos preguntábamos, ¿nosotros qué queremos con esta charla, con estos apuntes a lápiz? Pues compartíamos y decíamos que nosotros queríamos, para nosotros y para vosotros, para todas las familias cristianas que estamos aquí, primero, que estos apuntes o esta Semana de la Familia nos sirviera para reconocer y tomar conciencia y volver a caer en la cuenta del regalo tan precioso que tenemos en las manos. O sea, de darnos cuenta de que el proyecto que el Señor quiere construir con nosotros y con nuestra familia es un proyecto maravilloso. O sea, que realmente lo que tenemos en las manos es lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos tener. Y nosotros decíamos que el preparar esta charla, exceptuando algunas crisis de pánico que ha habido en el... Pero para nosotros ha sido una gracia del Señor, porque nos ha permitido hablar, rezar, compartir, leer juntos y caer en la cuenta de que el Señor ha estado grande con nosotros, de que el Señor en nuestra familia ha estado grande y ha puesto su mano poderosa y nos ha permitido gozar y disfrutar de su presencia. Y por eso nosotros lo que queríamos para nosotros y para vosotros es pasar a boli, seguir escribiendo con trazo firme las historias de salvación de nuestra familia y que podamos escribir claramente para nosotros, para nuestros hijos, para todos los que tenemos alrededor, que el proyecto del Señor para con nosotros es un proyecto de vida y queremos escribirlo con boli y con firmeza. Y por eso lo último que queríamos es caer en la cuenta de que estamos en tiempos de Pascua. Si recordáis la lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, nosotros somos testigos de eso. Nosotros, creo que todos los que estamos aquí, tenemos el privilegio de poder decir que somos testigos de la buena noticia de la familia en nuestras vidas. Yo pensaba en muchos momentos preparando esto en aquella frase de Paul Claudel que dirigía a los cristianos. Vosotros los que veis, ¿qué habéis hecho con la luz? Nosotros somos los que vemos. Nosotros tenemos la luz. Y nosotros tenemos entonces la responsabilidad, pero también el privilegio de compartir lo que hemos recibido. Porque nosotros podemos iluminar, podemos acompañar, podemos curar, podemos sanar, podemos posibilitar que otras muchas familias que hay a nuestro alrededor, que están tristes, que están perdidas, que están heridas, que están rotas, que no saben por dónde ir, descubran la buena noticia de la familia, del proyecto que Dios tiene para nosotros, y puedan encontrar en su vida el amor grande del Señor, y en ese amor grande del Señor descubrir la vida, la esperanza, el sentido y la felicidad que Dios tiene pensado para todos nosotros. Como termina la Familiares Consorcio, que la Virgen, Madre de la Iglesia Doméstica, nos ayude a llevar esto a realidad. No es verdad que los apuntes los tengan ni a lápiz ni a boli, los tienen a ordenador. Eso significa que esa doctrina tan preciosa de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre, pues se hace vida y se hace experiencia también en una época tecnológica como la nuestra.
Le damos las gracias a Álvaro y a Carmen por su preciosa conferencia que brota de la experiencia y que quizá por eso se hace más creíble y nos conmueve más. Yo en este momento siempre hago un poco resumen, pero bueno, creo que no hace falta, Se me ocurría, ocupando un minutito, explicar una cosa que no solemos explicar, y es el cartel que cada año hacemos para la Semana de la Familia, porque me parece muy a propósito en relación con la conferencia que ellos nos han dado. Es un cartel con mucho colorido, porque el pintor de donde está sacado es un maestro del color. Se llama Marc Chagall, ya está muerto, murió en el año 85 y había nacido en el 1880 y tanto. Es decir, es de origen ruso. Vivió la Revolución Rusa, la persecución nazi, porque era medio judío. Es decir, lo pasó muy mal en su vida, muy mal, hasta que conoció a su esposa, que se llamaba Bella. Y entonces él comenzó, se afincó en Francia, participó en el movimiento vanguardista de la pintura, el cubismo, el fauvismo, pero todos sus cuadros, y por eso se ha hecho famoso. Hoy un cuadro de Chagall, ¿no?, está ya en los museos, vale un dineral, ¿no? Pues él representa con muchísima frecuencia a sí mismo en los cuadros con su mujer. Y además en un gesto de cariño, de ternura, acariciándose. Y él solía decir que el haber conocido a su esposa, y por eso la representa en todos sus cuadros, que son también una crítica social muy fuerte, era lo que le permitía ver el mundo de colores. Y los colores que él pinta en sus cuadros. Yo creo que Álvaro y Carmen nos han ayudado a ver esa realidad del matrimonio, de la familia, esa casa en construcción de colores. Y yo creo que ellos están muy acostumbrados a mirar las cosas de colores. Así que muchas gracias. Vamos ahora a tener unos minutos de preguntas, de comentarios, en fin, con libertad. Como se nos ha dicho, ya sabíamos, en tu trabajo, como en la Fiscalía de Menores, pues ves realidades que realmente pues no se ajustan a estas 10 notas. En muchos casos no están ni con el papel, no están ni a lápiz, pero ni siquiera las han visto. ¿Cómo, por un lado, cómo asumes tú, y cómo también en el diálogo del matrimonio, cómo asumís esas realidades tan duras que puedes observar? Y luego también, cómo, si tú tienes la oportunidad en algún caso de poder llevar esas notas a esas realidades, a esas familias tan duras. Bueno, vamos a ver. Yo mi trabajo me ha enseñado mucho. Yo fui a menores porque me afectaba mucho todos los niños. Cuando yo tenía niños chicos, digo, seguro, si todos los días veo cosas, pues no, pues me voy a inmunizar. No es verdad. O sea, a mí mi trabajo me quita el sueño. Y yo creo que soy, parte de cómo soy, me lo ha hecho el tratar con estas realidades familiares. Hay mucha ausencia de Dios porque hay mucha ausencia de amor. Ni hay confianza, ni hay autoridad, ni hay gratitud, ni hay afecto. Y eso se nota. Y yo me doy cuenta, y eso me sirve para mi vida, darme cuenta que todas las personas tienen una necesidad grande de amar y ser amados. Y yo, a veces, cuando los veo y los veo delante mía, yo a veces pienso, digo, si supieran que Dios los quiere, por lo menos, pues como no se sienten queridos, y yo rezo mucho por las personas, y a mí me han enseñado mucho. Y es una forma de... Mi trabajo me ayuda a proclamar mi fe. Hoy se lo comentaba Álvaro. Hoy he tenido un asunto de una persona que ha venido y estaba hundida. Y me decía, esta persona, bueno, me van a juzgar y tienen derecho.
Él se autoculpaba, tiene derecho. Y yo le dije, digo, no se equivoque. Digo, no tenemos derecho a juzgarle. Y le decía en mi mesa, digo, yo soy fiscal y me paso la vida emitiendo juicios. Y si algo he aprendido de mi carrera es a no juzgar a las personas. Porque yo soy creyente y creo en un Dios que me quiere. Y pienso que solo Dios, que conoce cómo estamos hechos, nos puede juzgar. Y el hombre se puso a llorar. Para mí son cosas que me da mi trabajo, que me hace ser mejor persona y me da la oportunidad de a lo mejor llevarle a Dios en su vida. No sé si te respondí, Antonio. Antes de nada, pues, ole y chapó por esa pedazo de conferencia tan preciosa. Y habéis hablado, Sada, de ese comentario que hacía don Antonio en pon una familia en tu vida. Pero vosotros habéis aclarado y habéis hablado más y habéis dicho, pon un cura en tu vida. ¿Cómo ponéis vosotros un sacerdote o varios sacerdotes en vuestra familia, en vuestra vida? ¿De qué forma los sacerdotes pueden llegar pues hasta el corazón de una familia y ser ese pastor, esa guía, esa ayuda, esa dirección espiritual, ¿no? Que todos necesitamos, ¿no? Y por ahí va mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. No, es que estaba pensando que nosotros creo que en ese sentido hemos tenido un enorme y grandísimo privilegio, porque creo que son muchos los curas que tienen mesa y silla en casa. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues yo creo que si estás metido en iglesia, y esto conciencia lo tiene, pues oye, en iglesia te tratas con los curas. No pasa nada. Y oye, en el caminar en la iglesia, pues vas viendo pues, que un cura es alguien más de tu familia. O sea, este caballero que tengo aquí a mi izquierda, pues nos casó, bautizó a mi hijo, confirmó a mi hijo, hemos estado de viaje, hemos dormido juntos. Eso es un secreto, pero vamos. Y hemos compartido y hemos caminado mucho, pero Manolo es uno, pues, y un montón de gente que bueno, si estás en iglesia, estás abierto a lo que la iglesia es escribía Antonio que es muy bueno para un cura tener ese contacto con familias cristianas. Yo te diría lo mismo, o sea, que es que las familias cristianas necesitamos también esa cercanía, esa naturalidad, ese acompañamiento de los sacerdotes, y creo que la forma es pues la naturalidad, el vivir en el cada día y estar abierto a la gente que te encuentras en la iglesia, y te encuentras a los curas y te aprovechas de ellos. Creo que nos habéis dejado, en fin, casi para meditar, ¿no? Pues yo creo que ya podemos, si no hay ninguna pregunta más, pues les volvemos a dar las gracias a ellos, porque realmente fue un atraco el pedirle la conferencia. Sabemos la cantidad de horas, de tiempo, de esfuerzo que le han dedicado, pero bueno, les corresponde a los delegados quizás o al vicario. Una palabra nada más. Primero, excusar la ausencia de nuestro obispo, don Demetrio, está en visita pastoral. También de don Francisco, el vicario general, que está confirmando. Entonces me quedaba yo libre. Y entonces me pidieron que viniera. Yo dije que me costaba muchísimo venir hoy. Entonces, para mí ha sido una gracia de Dios poder compartir hoy y estar pues presente en nombre de la Iglesia con Álvaro y Carmen, porque
como ellos han dicho, bueno, pues yo me siento un poco padre, hermano y amigo en su familia y de ellos. Por tanto, pues me era gratificante el estar hoy acompañarlos y poder constatar que lo que ellos han dicho no es sacado de un libro, aunque hayan citado a la Familiaris Consorcio y a la Nuevo Milenio Neunte, sino que ha sido un poco transmitir pues, la experiencia que ellos viven y que ellos han heredado también de sus propias familias. Por eso yo diría que esto que ellos han titulado como Iglesia Doméstica en el siglo XXI, apuntes a lápiz, pues que pueden ser apuntes pasados ya al disco duro del ordenador, para que no se borren y para que lo podamos poner en ellos como familia en práctica, vosotros y a nosotros, los sacerdotes, los seminaristas, pues que sea un estímulo para dedicar nuestra vida a colaborar y ayudar a que en esta pastoral familiar las familias sean cada día más lo que tienen que ser, familias cristianas, iglesia en el mundo, parte de esta realidad que Dios quiere y que sin ella pues no podríamos existir ninguno de los que estamos aquí. Gracias a ellos, gracias a vosotros, y mañana pues continúa el último día con la ponencia sobre la familia, comunidad de personas al servicio de la familia, por el excelentísimo y reverendísimo don José Mazuelos, el obispo de Asidonia Jerez. Pues buenas noches y hasta mañana.